Buenas tardes, yo voy a responder unas preguntas sobre la película Estrellas en la Tierra. Y la primera dice, ¿qué nos dice la película sobre el sistema educativo y su capacidad para atender a la diversidad? Bueno, aquí vivimos dos momentos. El primero en la escuela que estuvo el niño, donde claramente los profesores no estaban aptos para atender a la diversidad, ya que el niño tenía una condición especial que merecía ser tratada de manera diferente con relación a la educación. Pero ellos no se fijaron, no se dieron cuenta o simplemente se regían a sistemas educativos estrictos, y para ellos el niño era una persona que era como lo decía ahí, era un soquete. Le decían que era vago, que no quería estudiar, que prácticamente el problema era él. Y viendo la realidad, eh, saliéndonos un poquito del contexto de la película, son cosas que se viven a diario, porque en todo el mundo existen niños con condiciones, los cuales nosotros, como personas que estudiamos para prepararnos como docentes, tenemos que entender y aprender a tratar a niños con esas condiciones para no llegar al tema de asustarlos, de aislarlos o de simplemente dejarlos a un lado porque creemos que son personas que no quieren entender, que no quieren estudiar, ya. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia para la docencia y atender a la diversidad. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se aborda el tema de la dislexia y otras dificultades de aprendizaje en la película? Vemos que el tema de la dislexia en varios lugares institucionales no se tratan como deben tratarse. La dislexia y otro tipo de dificultades. Entonces hay que aprender a tratar estos temas a profundidad, y cuando nosotros nos profesionalizamos, tenemos que saber que vamos a trabajar con todo tipo de niños, entonces hay que aprenderlos a tratar. Y bueno, y en la película este tema fue un poco problemático, porque en una escuela no entendían para nada las dificultades que tenían otros niños. En la segunda escuela, en el internado, los profesores tampoco entendían hasta que llegó el profesor de arte, que él tenía mucho conocimiento sobre cómo tratar a niños con condiciones especiales. Y bueno, y gracias a él hizo entender a todos, al director y a los profesores, demás profesores, que el niño no era un niño malcriado, no era un niño que no quería estudiar, sino era un niño que tenía un aprendizaje diferente y había que ayudarlo de manera interna para que él luego se adaptara al sistema educativo del resto de los niños. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué importancia tiene la empatía y la comprensión en la relación entre profesores y alumnos? Es muy importante que un docente tenga una relación de comprensión y empatía con sus alumnos, ya que esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros como docentes entender a los alumnos, a entender su comportamiento, a entender sus actitudes y las cosas que ellos llevan con el día, ¿ya? Y formar esa confianza con ellos, como lo vimos en la película. Cuando el profesor llegó, aunque tenía la mejor actitud, aunque él no lo trató mal como todos los profesores lo hacían, el niño ya tenía miedo, él ya tenía desconfianza de todos. Entonces, para él era un profesor más que tal vez iba en algún momento a tratarlo mal.
Pero cuando él vio que era una persona confiable, que era una persona comprensiva y empática, él empezó también a soltarse con el profesor vio y recibió la ayuda de este profesor. Entonces él empezó a atender más, empezó a aprender las cosas que el profesor le daba de manera interna y formó una gran confianza. Entonces, sí es muy importante que nosotros docentes formemos un área o un ambiente de confianza y comprensión con nuestros alumnos para que ellos nos tengan la confianza de decir cosas que tal vez nosotros no entendamos al momento de dar una clase, no entendamos que ellos no entienden. Entonces, la comunicación es muy buena y entenderlos y ser muy empáticos con nuestros alumnos es muy importante. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, a partir de la película indique con qué ciencias usted cree que tiene relación la didáctica. Bueno, para mí con la enseñanza y el arte, que justamente proviene de la palabra didáctica, ya, que fue lo que empleó el profesor de arte, enseñar y el arte, ya. Él trabajó de esta manera y pudo sacar el lado artístico que el niño ya tenía, pero que no quería mostrarlo por temor a cómo reaccionaran los profesores en ese internado. Entonces el profesor trabajó con él, le dio confianza, le dio la libertad de que él sea él y que no sea un niño que se basa en sistemas estrictos, ya. Entonces el niño, como vemos al final de la película, hizo un dibujo tan increíble que fue un dibujo ganador, y como se lo mencionó en la película, muchos científicos también comenzaron así, que no sabían leer, que no saben escribir, y ahora son historia que todos conocemos y que día a día nuevas personas y nuevas generaciones van aprendiendo de ellos. Entonces, para mí, esa es la relación que tiene la ciencia y la didáctica en esta película. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿qué mensaje transmite la película sobre el potencial de cada individuo? Bueno, el mensaje que transmite la película para mí es que cada niño, y como bien sabemos, todos los niños tienen potenciales distintos, ya sea para las matemáticas, lenguaje, arte, deporte. Existen muchas habilidades que todos los niños tienen. Todos los niños tienen habilidades y diferentes habilidades. Entonces, entender cuál es la habilidad de cada niño es muy importante, porque al principio al niño no lo entendían cuál era su habilidad, y para todos los profesores todo lo que él hacía estaba mal. Hasta que, repito, llegó el profesor, entendió y descubrió su habilidad, que era el arte. Y mediante eso el niño se fue soltando, fue encontrando sus habilidades y aprendió otras materias que para él se le dificultaba. Entonces, eh, cuando una persona llega a ser docente, ya, entonces tenemos que aprender a descubrir el potencial de cada individuo y no estar con los prejuicios de comparaciones, de que él es mejor que tú porque él hace esto y tú no, porque todos los niños son distintos y todos los niños en su cabecita tienen un sistema distinto de aprendizaje. Solo tenemos que descubrir cómo llegar con un aprendizaje a todos los niños sin sentir mal, hacer sentir mal a ninguno. Bueno, y como tal vez no reflexión, yo a mí personalmente
me gustó muchísimo la película. Yo fue muy emotiva para mí eh, porque por situaciones que tal vez también he vivido con mi hijo. Entonces fue una película bastante emotiva o sea, sería muy bueno que las personas que estudian esta carrera para ser docentes, para trabajar con niños, entiendan que tienen que tratar de una buena manera a los niños, tienen que ser profesionales al momento de hablarles, al momento de tratarlos sin llegar a ser groseros, sin llegar a hacerlos sentir menospreciados, como muchas veces le hicieron sentir al niño en la película. Entonces, es una carrera muy bonita y para mí esta película me ayudó muchísimo a entender muchas cosas que a veces nosotros no las vemos. Y eso, muchas gracias.